Hola, Dios. Buenas tardes. Y hola, ¿cómo están? Hola, Iglesia de San Juan del Río. Dios te bendiga. Qué gusto poder estar contigo. Una transmisión más. Y aprovecho para presentarme rápidamente. Mi nombre es Lalo, por si no me conoces. Y yo soy Sarita y pues estamos contentos de que estés otro sábado aquí con nosotros. Así es, qué gusto poder tenerte aquí en nuestra transmisión. Y pues hoy queremos iniciar con una lectura bíblica en Romanos 2, pero primero nuestra oración. Así es. Gracias, Padre, porque nos permites estar hoy aquí en tu casa. Prepara nuestro corazón, prepara nuestros oídos espirituales para poder escuchar de tu palabra. Ayúdanos a poder retener esta palabra que dé fruto en nuestras vidas, Padre, poder vivir esta palabra, Jesús. Te agradecemos por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y entonces te comentábamos, si tienes tu Biblia ahí a la mano, te invitamos a que abras tu palabra en Romanos 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Así es, van a estar pasando ahí los versículos en Reina Valera. Si tú lo tienes en tu casa, lo puedes leer con nosotros en Nueva Traducción Viviente o en Reina Valera, como tú quieras. Y pues vamos a empezar con el número 1. Este versículo, este capítulo se titula Juicio de Dios contra el pecado. Dice el número 1, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Amén, pues estamos viendo que este versículo, estos 10 versículos de Romanos 2 están un poco fuertes, ¿no? ¿Cómo te atreves a juzgar a otros cuando tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Nos dice al principio, pero también dice el versículo 10, pero habla gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Amén. Entonces vamos a tomar lo bueno de este versículo y tal vez si nos identificamos con lo primero, pues también hacerlo, como decíamos al principio, hacerlo y vivirlo en nuestras vidas y tratar de hacer lo bueno en lugar de lo malo y de juzgar a los demás. Amén. Así es, iglesia. Después de esta exhortación de parte de Dios, queremos invitarte a que te prepares a un tiempo de alabanza. Prepara tu corazón para conectar con Dios. Nos vemos en un momento.
bendiga a todos nuestros hermanos de San Juan del Río. Queremos alabar hoy el nombre de Dios, glorificarlo. Ten, como decía Lalo al principio, un corazón dispuesto para alabar su nombre. Y acompáñanos con tus palmas y levanta tus manos ahí donde estás y acompáñanos con tus palmas. Amén. Es más que palabras, esto no es una actuación. Emociones por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Oh, siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera Es lo que deseas, tú no buscas perfección. una canción No es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Acompáñanos con tus palmas. Gracias, Padre, porque eres bueno. Por siempre te vamos a cantar a ti, Padre. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, no, siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Así como estás en tu casa, quiero que empieces a meditar en todo lo que Dios es para ti. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz.
escucharé el miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé el miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en él. Oh, 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 Oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas en las nubes al oír tu voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias, Padre, porque
Sabemos que nuestra adoración se va a oír hasta los cielos. Sabemos que nuestro clamor, sabemos que nuestra oración va a llegar hasta los cielos ante tu presencia, Padre. Gracias porque sabemos que tú nos oyes. En donde quiera que estemos, podemos solamente cerrar los ojos y estar en tu presencia y alabarte y glorificar tu nombre. Así es que yo te quiero pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos y clames a Dios. Y le digas lo que sientes, y le digas cómo estás, y le digas y derrames tu corazón delante de Él. Y que creas en fe que se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración que estamos elevando el día de hoy. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos esa fe y sabemos que tú nos estás escuchando. Gracias por tu palabra, gracias por tu paz. Que a pesar que estamos pasando un momento de dificultad, estás con nosotros y tenemos fe y confiamos en ti. Y sabemos que tú eres el que nos salva, el que eres la luz del mundo, Padre. Y te amamos por eso. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por en este momento dejarnos entrar a tu presencia, solamente cerrando nuestros ojos y derramando nuestro corazón ante ti. Gracias por todo lo que nos has dado y gracias por lo que nos vas a dar en ese servicio, Padre. Te agradecemos por todo. Y así como estás en ese espíritu de adoración, en ese espíritu conectado con su espíritu, vamos a seguir. Amén. No te desconectes. Tiempo extraordinario que hemos pasado en su presencia. Gracias, Señor, porque nos permites siempre podernos conectar a ti, Señor, poderte adorar, Señor, porque más que una obligación, más que un mandato, para nosotros es un deleite, Señor, y es un privilegio poder adorarte. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor, y yo estoy contento, yo estoy emocionado en este tiempo porque estamos a punto de iniciar una nueva serie, nuestra nueva serie de estudios que vamos a estar llevando un par de meses
ustedes en su casa y nosotros acá los que estamos preparando todas las cosas para podernos conectar. Se llama Saltos de Fe. ¿Va conmigo usted que está en su casa? Y puede ahí decirlo en su casa y comentárselo a su familia que está con ustedes. Estos 2 meses tú y yo vamos a dar saltos de fe y es una serie de estudios preparados acerca de decisiones, actitudes, pensamientos y principios que podemos tener y que son radicales en el aspecto de que no son lo natural en esta sociedad, en este mundo y en esta manera de pensar, sino que son cuestiones que se salen a veces hasta de la lógica, pero que siguen un elemento de fe que son los principios de Dios. ¿Vas conmigo? Entonces, esta serie va a ser una serie de estudios que nos va a tener enganchados porque Dios nos va a estar enseñando, ¿sí? Decisiones radicales para tiempos difíciles. ¿Cómo se debería comportar un hijo de Dios en esta nueva normalidad que estamos viviendo? La respuesta la vamos a encontrar a través de esta serie de estudios donde la palabra de Dios nos va a hablar de una manera preciosa y tú y yo vamos a poder empezar a dar esos saltos de fe, decisiones radicales para tiempos difíciles. Así que vamos a comenzar con el primer estudio de esta nueva serie. Espero que tú estés tan expectante como lo estoy yo, de todo lo que Dios nos va a estar enseñando a través de esta serie de estudios. Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 35, versículos del 30 al 35. Éxodo 35, del 30 al 35, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, en tu dispositivo, si no ya lo tenemos por acá en pantalla y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón que él pueda enseñar, y así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Cierra tus ojos ahí en tu casa y vamos a orar en este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu gracia que se derrama sobre nosotros. Cuán bueno eres, te hemos cantado, Señor, y en este mismo espíritu todavía, Señor, llenos, saturados de tu Espíritu Santo, nos disponemos a escuchar tu palabra en este momento, Señor. Te pido que sea una palabra, Padre Celestial, que pueda llenar nuestros corazones, Señor. Hoy oramos de manera especial por esta nueva serie de estudios que vamos a estar teniendo, Señor, saltos de fe, que tú seas quien lleve, quien empuje, quien guíe a la iglesia para hacer, para poder realizar esos saltos de fe que marquen la diferencia en un mundo lleno de dificultades, en un mundo complicado, Señor. ¿Cómo debemos nosotros actuar en esta nueva normalidad? Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra siempre nos edifica y siempre nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. El tema y el primer estudio, y me encantó empezar con este tema porque sé que es un estudio que nos va a retar y que nos va a empujar a algo diferente, a una nueva etapa diferente. No sé cómo tú has vivido todo este tiempo de pandemia, todo este tiempo de cuarentena, que de cuarentena ya no tiene nada porque cuarentena de la etimología significa 40 días y nosotros ya tiene rato que pasamos los 40 días, sino más bien ya nos tenemos que referir esto como a una nueva normalidad. Sabemos que paulatinamente muchas de las cosas van a regresar a la manera en la que las vivíamos
antes de todo este asunto de la pandemia. Sin embargo, muchas cosas van a continuar de la misma manera. Hemos vivido un cambio radical en la historia humana que está marcando diferentes modificaciones a nuestra cultura, a nuestra manera de vivir. Ha sido un tiempo de transformación en la cultura, en el pensamiento y en el desarrollo humano en todo el mundo y a todos los niveles. Entonces, decíamos ahorita que estábamos presentando la nueva serie, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son las acciones que los hijos de Dios deben tomar en este nuevo mundo, si me permites llamarlo así, en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad que estamos viviendo? Sin duda alguna, la respuesta la tenemos que encontrar a través de la palabra de Dios. ¿Vas conmigo? A través de la palabra de Dios es como nosotros entendemos, ¿sí? Y como nosotros encontramos respuestas a todo esto. Y el primer tema que vamos a estar trabajando el día de hoy lleva por título Creados para ser creativos. Creados para ser creativos. Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, 2, por favor. Un versículo que conocemos mucho, que si tú fuiste a escuelita dominical y eres creyente desde pequeño, seguramente te lo sabes. Génesis capítulo 1, versículo 2, ya lo tenemos por ahí, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Entonces, dame oportunidad de tomarme un poco de tiempo en esta introducción y después nos vamos rápido con los puntos para no tomar tiempo de más, ¿correcto? Ok, Génesis 1:1, que todos conocemos, que todos hemos leído, dice de la siguiente manera: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y quiero basarme en este Génesis 1:1 para empezar a desplegar el tema de hoy. Génesis 1:1, cuando la palabra dice que Dios creó, usa un verbo hebreo, ¿sí? Que lo podemos transliterar, que lo podemos hablar o decir como bará. El verbo hebreo bará es un verbo especial porque es un verbo de única aplicación hacia Dios. ¿Sí? Tú dirás, ¿cómo que un verbo de única aplicación hacia Dios? Sí, es un verbo que no podían tomar o tener las personas o las cosas creadas sobre la tierra. Algo parecido con el verbo llover de nuestro español. Si tú te has fijado, llover en español es un verbo, pero es un verbo que nadie puede aplicar. ¿Sí? A pesar de que podrías crear todas las conjugaciones y todos los tiempos del verbo llover, nadie puede decir yo lluevo, tú llueves o él llovió, sino que es un verbo particular. De la misma manera, el verbo bara de creación era solamente aplicado a Dios, porque el verbo bara significa literalmente crear de la nada. Mientras que el hebreo tiene otras palabras para expresiones como crear de los artesanos. El alfarero hace o crea o trabaja o construye una vasija. ¿Sí? Hay verbos en el hebreo que se aplican para eso, verbos para construir, para edificar. Si la mujer sabia edifica su casa, pero el verbo que usa Génesis 1:1 es un verbo particular, y el verbo bara es crear de la nada. ¿Sí? Es una acción y un atributo que solamente Dios puede tener. Uno de los títulos de Dios es el creador. ¿Sí? Aquel que puede bara el cielo y la tierra, puede hacerlos de donde no había absolutamente nada, puede crearlos. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Entonces Dios ejecutó este verbo especial que se llama bara para crear los cielos y la tierra, pero después, ¿sí?, realizó un proceso de producción
para generar todas las cosas que nosotros vemos sobre la tierra. Es decir, hizo Bará sobre los cielos y la tierra, sobre el universo, pero una vez que él empezó a crear, a separar las aguas y dijo que sea la luz, y después la tierra produjo, dice la Biblia, la hierba y los seres vivientes, hizo un proceso un poco diferente. No sé si vas conmigo y me vas entendiendo. Él crea de la nada el universo. Y después, en un segundo proceso de creación, él va a través de su voz permitiendo que se produzcan o que se generen todas las cosas que vemos en un proceso creativo. ¿Sí? Ahora voy a lo que quiero llegar. Entre la primer creación de Dios, que va con el verbo bará, que creó de la nada los cielos y la tierra, y el segundo proceso creativo de Dios, que es cuando empieza a separar la luz de las tinieblas y a crear todas las cosas, ¿sí? Hay un versículo 2 que acabamos de leer, ¿sí? Si ya se te olvidó, lo voy a leer nuevamente, que Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Permíteme decirlo de esta manera. La respuesta de Dios a un mundo desordenado y vacío es un proceso de creatividad. Es un proceso de creación. Es un proceso en el cual o del cual tú y yo nos dio la capacidad de participar. ¿Sí? ¿Vas conmigo? Él creó en su fuerza creadora el universo, pero cuando el universo estuvo desordenado y vacío, entonces Dios empezó un proceso de fabricación, de construcción, de creatividad, del cual nosotros, tú y yo, tenemos un reflejo en nuestra capacidad creativa, ¿sí? Y entonces lo que quiero decirte es que si la respuesta de Dios para cuando el universo estaba desordenado y vacío fue un proceso creativo, uno de los saltos de fe que debemos dar tú y yo en este tiempo donde nuestra nueva normalidad está desordenada y vacía es desarrollar nuestra capacidad creativa. Dice Romanos 1:20, dice de la siguiente manera. Ya lo tenemos por ahí. Romanos capítulo 1 versículo 20, y en casita lo puedes buscar tú también. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20 nos habla un principio del carácter, de la esencia de Dios reflejado en su creación. Nos dice la Biblia que todas las cosas creadas son un reflejo de las cosas espirituales de Dios, que Dios plasmó en la creación reflejos de las cosas profundas, espirituales e intangibles para que pudiéramos conocerlas. Además, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, por cada atributo que Dios tiene, Dios desplegó en el hombre una capacidad similar, solo que a escala reducida. Entonces, por ejemplo, si Dios es amor, el hombre tiene la capacidad de amar. ¿Vas conmigo? Si Dios es justicia, el hombre tiene la capacidad de hacer justicia. Si Dios es omnisciente, porque todo lo sabe, el hombre tiene la capacidad de ser sabio y de ser entendido. Son reflejos de la imagen de Dios en miniatura. Cuando Dios es un Dios creador, tú y yo somos seres creativos. No podemos hacer vará, no podemos crear cosas de la nada, pero tú y yo tenemos la capacidad de fabricar y construir como el artesano soluciones y bendiciones, ¿sí? De donde no las hay. Es una capacidad que Dios puso en el ser humano como parte de la semejanza del carácter de Dios. Y hoy te quiero decir que uno de los saltos de fe, una de las respuestas del cristiano, una de las respuestas del Hijo de Dios ante esta nueva normalidad es desarrollar su capacidad creativa.
porque Dios lo hizo de esa manera. Cuando Dios encontró el mundo desordenado y vacío, lo que hizo en Génesis 1 fue un proceso de creatividad para generar orden y generar llenura. Tú y yo estamos viviendo en una sociedad, en un mundo, en una normalidad que está desordenada y vacía, y Dios está buscando de sus hijos que seamos hijos de Dios creativos. El mundo está tratando de esconderse, el mundo está tratando de destruirse, el mundo está tratando de derribar para sobrevivir en esta nueva normalidad. Pero tú y yo hemos sido llamados a crear, hemos sido llamados a edificar, hemos sido llamados a bendecir a través de la creatividad que Dios puso en cada uno de nosotros. La creatividad o creatividad del diccionario significa tener la capacidad o el poder de crear, ser productivo, ser original, ser expresivo y ser imaginativo. Si tú tienes cualquiera de estas características, entras dentro del concepto de una persona creativa. Dios te dio la capacidad de crear algo increíble en medio de esta nueva normalidad desordenada y vacía. ¿Sí? Así que quiero compartirte 3 puntos respecto de la creatividad que Dios nos dio y cómo como hijos de Dios debemos dar este salto de fe. Es un salto de fe, porque te decía, ahorita lo más normal no es que salgas y crees, no es que salgas y emprendas, no es que salgas y desarrolles, sino que te escondas y te metas en tu casa y trates de sobrevivir en esta nueva normalidad. Pero Dios está llamando a los hijos de Dios a desarrollar capacidades creativas que van a desembocar en bendición para ellos mismos y aún para aquellos que les rodean. Punto número 1, ¿sí? Haz tu creatividad intencional. Punto número 1, haz tu creatividad intencional. Regularmente cuando nosotros pensamos en alguien creativo, ¿sí? Sobre todo en nuestro tiempo, nos imaginamos ahí alguien medio hippie o tal vez alguien hipster, ¿no? Ya en estos tiempos evolucionó, un diseñador gráfico por ahí, quizás alguien, un pintor o algo así. Regularmente nos imaginamos a este tipo de personas sentados en su estudio creativo, esperando a que de momento les llegue la inspiración y generen algo increíble, ¿sí? Pero si nosotros nos pusiéramos a estudiar un poco al respecto, ¿sí? Hay un principio de diseño que nos dice que para diseñar tenemos que comenzar con el fin en mente. Esto no es más que la capacidad que dio Dios a los hombres de discernir su corazón, porque es precisamente como Dios trabaja. La creatividad y la capacidad creadora de Dios siempre tienen un propósito en mente. Vamos a revisar sin leerlo completo, pero Génesis capítulo 1 nos plantea la historia de la creación del mundo y de todas las cosas que existen sobre esta tierra, ¿sí? Ahora, una vez un pastor escuché esta ilustración y la verdad es que me gustó mucho. Regularmente la comparto cuando hay la ocasión en las prédicas, pero la ilustración es la siguiente, ¿sí? ¿Quién de nosotros construye una casa extra un cuarto extra en su casa, ¿sí? Construye un espacio nuevo y luego dice, hay que tener un hijo porque tenemos un cuarto y no tenemos lugar para el hijo. No, la verdad es que nadie lo hace de esa manera. Lo natural o lo que está grabado en el corazón del hombre es al revés, ¿sí? Porque vamos a tener un hijo, a veces porque ya llegó el hijo, ¿sí? Es necesario construir el cuarto. Tengo la bendición con mi esposa de que está embarazada, 6 meses de embarazo, y estamos de que ya no podemos con las ansias de conocer a nuestro pequeño, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Durante este proceso hemos empezado a comprar algunas cosas,
¿sí? Mi esposa para este momento ya casi le dan su título de pediatría de tantos videos de YouTube de bebés que está viendo en todo el tiempo. Porque ella está emocionada y está viendo cómo se debe bañar al bebé, cómo se debe dormir al bebé, qué es lo que debe comer el bebé, qué es lo que debe, todas las cosas, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Estamos preparando y ya tenemos compradas algunas de las cosas que va a necesitar. Estamos viendo en qué espacio de la casa lo vamos a colocar, cuándo va a llegar su cuna, cuándo va a llegar su carriola y todas las cosas que necesitan ser para que este bebé llegue a casa, ¿sí? Jamás empezaríamos todo este proceso sin tener al bebé ya en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿me entiendes? El proceso creativo de Génesis capítulo 1 que hace Dios es exactamente igual. Dios no fue que creó el cielo y la tierra, los animales y las plantas y todo ser viviente y después dijo, ¿con qué lo llenaré? Pues voy a hacer un hombre para que señore sobre estas cosas. ¿Sí? Si lo hemos entendido así, nos falta un montón de entender cómo funciona el corazón y la mente de Dios. Dios tenía al hombre como fin de la creación, como objetivo, y entonces él dijo, voy a tener un hijo, voy a tener una creación, necesita un cuarto, entonces que se separen las aguas de la tierra firme y que la hierba produzca fruto porque necesitará comer y que el universo se expanda porque mi hijo va a crecer en algunos años. Y Dios empezó a generar la atmósfera para que esa creación pudiera habitar, ¿sí? Haz tu creatividad intencional. Si tú y yo estamos esperando que de repente Dios nos dé esa sabiduría, que de repente Dios nos dé esa inspiración, pues nos vamos a quedar esperando mucho tiempo, porque Dios siempre nos invita a desarrollar visiones, a tener objetivos, a tener algo en mente por el cual orar, por el cual trabajar, por el cual caminar, para empezar así a desarrollar un proceso creativo y para que Él nos pueda empezar a bendecir. Jeremías capítulo 1 versículo 5 nos habla de cómo Dios siempre es intencional. Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios es intencional. Aún en la vida en los que hemos sido creados, Dios traza un propósito primero, ¿sí? Dios ya nos conoce, ya sabe quiénes somos y conoce nuestras obras desde mucho antes, y entonces empieza el proceso creativo de nuestra vida, ¿sí? Entonces Dios había concebido el diseño de Moisés como libertador de Israel desde antes de que él naciera, desde antes de que lo aventaran al río, desde antes de toda la historia que conocemos. Él ya tenía un propósito para su creatividad y después fue poco a poco trabajando en el proceso de la vida de Moisés, ¿sí? Un Moisés que crece en Egipto, un Moisés que se desarrolla en el desierto de Madián, y finalmente un Moisés que pasa 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Todo como parte de un propósito que ya estaba predefinido desde antes de que Moisés naciera, desde antes de la fundación de la tierra. Así tú y yo debemos trabajar intencionalmente con nuestra creatividad, ¿sí? Hebreos 11:1, por favor. Hebreos 11:1, ¿sí? Ya dijimos, haz tu creatividad intencional. Segundo consejo, ponle fe a tu creatividad. Hebreos 11, capítulo 1, nos dice por ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es la definición por excelencia de la fe.
Ok, entonces nos está diciendo la palabra de Dios a través de Génesis 1 que Dios para crear algo ya tiene algo en mente. Entonces cuando nosotros estamos en medio de un mundo desordenado y vacío, tenemos que empezar a desarrollar objetivos, a tener una creatividad intencional. Pero el segundo paso es ponerle la definición de hebreos de fe a esa creatividad. No solamente tengas el objetivo, sino ten la certeza de lo que vas a obtener. Cuenta una historia que había dos campesinos, ¿sí? Y a estos dos campesinos un día en sueños Dios les habló y les dijo: han pasado 10 años de sequía y estas tierras están a punto de perecer, pero el siguiente verano yo voy a traer la lluvia sobre esta ciudad. Entonces estos dos campesinos, muy curiosamente, empezaron a tomar actitudes diferentes. El primero de ellos se levantaba por la mañana y se ponía a orar delante de Dios y le decía: Señor, te doy gracias porque yo te creo que tú vas a hacer llover este verano sobre nuestros campos. El segundo campesino se levantaba muy temprano y lo que hacía era ir y empezar a hacer surcos sobre su tierra. La pregunta es, ¿cuál de los dos tuvo más fe? ¿Sí? Aunque el primero declaraba con su boca lo que había creído, el segundo declaraba con sus acciones la fe que tenía sobre la promesa que había recibido. Entonces, para ponerle fe a tu creatividad, tienes que empezar a tomar acción, ¿sí? Tienes que empezar a tomar acción sobre esos proyectos que Dios te está poniendo, sobre esas cosas, ¿sí? Si Dios en este tiempo de nueva normalidad te está moviendo y te dice: tú tienes la capacidad creativa y vas a poner un negocio y vas a hacer bendición para tu familia, qué bueno que tengas ya una creatividad intencional, pero ahora empieza a dar pasos de acción. Empieza a mostrar tu fe con las obras, con la confianza, como dice Hebreos, con la certeza de lo que estás esperando. Y por último, ¿sí? Toma tu creatividad con calma. Y con esto vamos a terminar. Génesis 1 nos va describiendo cada uno de los pasos que Dios hizo en la creación. Ahorita ya aquí está esperando lista para su transmisión la maestra Kelita con la escuela de vacaciones, y ella se sabe perfectamente los días de la creación al derecho y al revés. Y entonces Dios en cada día va desarrollando diferentes cosas, ¿sí? Y te voy a dejar de tarea que encuentres en Génesis 1 cuántas veces Dios dice o la Biblia dice que vio Dios que era bueno lo que estaba haciendo, ¿sí? Es decir, generó a los animales, cada uno según su especie. Imagínate, los majestuosos, el león, la jirafa, el tiburón, todos los animales y las aves de los cielos. Y cuando los miró Dios, dice la Biblia que vio que era bueno. Pero quiero ir a Génesis 1:35. Es el último versículo que vamos a leer. Génesis 1:35, ya lo tenemos por ahí. ¿No? ¿Me equivoqué yo de cita? A ver, último versículo de Génesis 31, perdóname. ¿Sí? Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Sí? Esta palabra en Génesis, cuando la estaba estudiando y Dios me hablaba, realmente me hizo reconsiderar un montón de cosas, ¿sí? Respecto de la perseverancia y la paciencia. Dios hizo y Dios creó durante cada día, y el resultado que Dios tuvo en cada día de la creación era bueno, ¿sí? Pero Dios le puso paciencia y le puso disciplina a su proceso. Escucha lo que te estoy diciendo. Un Dios que le puso paciencia y le puso disciplina a su proceso. Él es Dios, es todopoderoso, podría tronar los dedos, podría hacer vará y decir que de la nada salga todo y todo sea perfecto en un momento, pero algo nos quería enseñar a través de Génesis 1. ¿Sí?
Dios ve que es algo bueno lo que está teniendo, pero no se queda ahí. Sigue avanzando en su obra y genera otra cosa y la ve Dios y el resultado es bueno, pero no se queda ahí, sino que sigue avanzando y crea hasta que crea al hombre, crea a la mujer y hasta que todo está completo. Entonces lo mira y dice la Biblia que ve que es bueno en gran manera. No dejes que las cosas buenas te quiten cosas mejores, porque ese es el carácter de nuestro Dios. Cuando empieza un proceso, tiene calma, tiene paciencia y tiene disciplina hasta poder terminarlo. 3 características de la creatividad para este tiempo de nueva normalidad, ¿sí? Haz de tu creatividad una creatividad intencional. Ponle fe a tu creatividad y toma tu creatividad con calma, ¿sí? Si Dios te pone en el corazón un nuevo negocio en este tiempo de pandemia y lo pones y sale más o menos bien, no te detengas, no te desilusiones. Si te tropiezas en el camino, no te eches para atrás, porque hay algo mejor que viene hacia adelante. Toma esa creatividad con calma y ten la conciencia de que esto es un proceso en Dios. Si Dios te pone creatividad en nuestra nueva normalidad y dices, vamos a levantar un altar en la familia y vamos a estar orando, ¿sí? Si la primera, la segunda, la tercera vez ves que tus hijos no se conectan bien, ves que tu esposa no se conectan bien, ves que a lo mejor no hay respuesta de parte de Dios a tus oraciones, sigue avanzando, sigue siendo creativo, sigue trabajando, porque aunque algo bueno tienes ahora, algo bueno en gran manera está al final de la jornada. Así que, hermano, en este tiempo edifica, en este tiempo sé creativo. Yo quiero orar por todas las familias de la iglesia en San Juan del Río, que Dios desate sobre todos nosotros un espíritu de creatividad. ¿Sí? Así como leímos en Éxodo, en el primer pasaje que leímos, como Dios les dio la creatividad para realizar diferentes obras. ¿Sí? Yo creo que Dios está levantando profesionistas excelentes de nuestros muchachos, está levantando negocios exitosos en las casas, está levantando padres con maneras creativas para gobernar su casa, está levantando maestros y maestras de los padres de familia que tienen a sus hijos y les están apoyando en los estudios en casa, en los estudios en línea. Yo creo que Dios va a levantar una creatividad, pero tú y yo debemos dar ese salto de fe, empezar a pensar diferente, a renovarnos y a no conformarnos a este mundo, no conformarnos a esta nueva normalidad, sino ser generadores de bendición, sino ser portadores y administradores de la gracia de Dios en este tiempo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque nos desafías y a veces hasta sentimos que nos empujas un poquito, Señor, porque es difícil tomar pasos de fe, dar saltos de fe, Señor, en este tiempo. Señor, nosotros hoy reconocemos y creemos que este mundo ha cambiado, que esta nueva normalidad, Señor, nos puede llegar a afectar, pero creemos en ti, Señor, que si tomamos las decisiones, que si tomamos los pasos, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor, seremos hombres y mujeres con una vida plena, con una vida, Señor, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual, Señor, hombres y mujeres, Señor, que conectan, que crecen, que sirven en medio de su comunidad, Padre. Bendecimos todas las familias de San Juan del Río, Señor, todas las familias de la iglesia, Padre Celestial. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú desates una fe extraordinaria, que tú desates una creatividad extraordinaria en medio de ellos, Señor, que sean familias creativas, Señor,
Que sean familias con la capacidad de generar bendición en donde no la hay, Señor. Con la capacidad de ver y de mirar tus obras en donde no se ven posibles, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos todas las familias, cada mente y cada corazón de los que han escuchado esta transmisión, Señor. Ayúdanos a dar este salto de fe que se llama creatividad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya para despedirnos, vamos a dar un anuncio el día de hoy. Pues de todos nuestros servicios, que no se los pierdan todos los sábados a las 2 de la tarde y nuestra repetición los domingos a las 7 de la tarde. Y pues eso sería todo. Vamos a orar para despedirnos. Padre, muchísimas gracias por la palabra que nos has dado. Gracias porque eres bueno. Gracias por todas las cosas que tú nos diste y nos vas a dar, Padre. Confiamos en ti y creemos y queremos aplicar esta palabra en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.